Buenos días, capitán. Mi nombre es Abraham Llovera y junto a mi grupo conformado por Joan Colmenares, Eduardo Fuentes, Diego Caramauta, Cristian Velázquez y Leonardo Lugo, les estaremos hablando sobre el principio de Arquímedes y de su principio. Ahora bien, ¿quién fue Arquímedes? Arquímedes fue un matemático, físico e inventor griego del siglo III a.C. Este científico es conocido por sus grandes aportes a la ciencia y a la ingeniería. Y uno de estos aportes, o uno de estos descubrimientos que este científico aportó, fue el principio de Arquímedes, que lleva su mismo nombre. Y este principio establece que todo cuerpo sumergido en un fluido, en este caso el agua, experimenta una fuerza hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del fluido que del objeto que desplaza. Es decir, este principio lo descubrió mientras se bañaba. Arquímedes notó que al entrar en la bañera el agua desplazaba y que este desplazamiento estaba relacionado con el volumen del cuerpo sumergido. Fue entonces a partir de esta observación que dedujo que el empuje del agua es mayor que el peso del objeto. Este objeto va a flotar. Esto explica quizás por qué un buque en agua salada puede flotar mejor, ya que la sal, que es un componente natural, ayuda e incrementa la densidad del agua, generando quizás más empuje al objeto. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Pasa al siguiente punto. Buenas noches, mi nombre es Franklin Lugo y les vengo a hablar a detalle sobre la fuerza que actúa cuando sumergimos un objeto dentro de un fluido y cómo ésta se relaciona con el volumen del fluido desplazado. Bueno, primero que nada hay que hablar sobre la fuerza de flotación, que la fuerza de flotación no es más que cuando sumergimos un objeto dentro de un fluido y este experimenta una fuerza de empuje verticalmente hacia arriba, la cual podemos denominar fuerza de empuje o fuerza de flotación. Ok, ¿por qué se origina esta fuerza de flotación? Bueno, esta fuerza de flotación se origina debido a la diferencia de presiones que existe en ambas partes del objeto. Esto quiere decir que a mayor profundidad, habrá más presión. ¿Cómo es esto? Bueno, que la parte inferior del objeto, o sea, la parte que está sumergida, va a tener una presión ascendente mucho mayor a la parte que no está sumergida. Esto quiere decir que esta presión va a ser mayor o igual a la fuerza de empuje verticalmente hacia abajo, que sería el peso del objeto como tal. Y por lo tanto, si son iguales, las fuerzas se anulan y sigue a flote. Y si es mayor la fuerza de empuje verticalmente hacia arriba, igualmente se mantendrá a flote. Esto también se puede relacionar con el principio de Arquímedes, lo cual Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza verticalmente hacia arriba llamada empuje, igual al peso del fluido que desaloja. Estas fuerzas se relacionan con este principio y también lo podemos calcular mediante la siguiente fórmula, que es no más que E, que es E sería fuerza de flotación, va a ser igual a P, que sería la densidad del fluido, en este caso sería el agua, o puede ser cualquier fluido donde estamos sumergiendo el objeto. B, que sería el volumen del fluido desplazado, es decir, que cuando sumergimos el objeto, ocupa un espacio y ese espacio el cual él desplaza su fluido para ocupar el espacio que es donde se sumerge. Ese fluido desplazado no va a ser no más que igual al peso del objeto, pues, como tal. Y la gravedad, eso se puede calcular mediante eso. También les vengo a hablar sobre el punto de por qué un objeto flota y por qué no. Bueno, un objeto flota básicamente porque su densidad del objeto es menor a la densidad del fluido. Esto quiere decir que es menor o igual. ¿Por qué? Porque, como lo dije en el principio,
Si el objeto tiene una mayor densidad que la del fluido, no se va a poder mantener a flote debido a que la fuerza que ejerce verticalmente hacia abajo va a ser mucho mayor que la fuerza que ejerce verticalmente hacia arriba, que es la de empuje. Entonces, por lo tanto, se va a tender a hundir. Y bueno, esto es todo. Buenas noches, capitán. Mi nombre es Diego Caramauta, cédula 28-407-447 y voy a hablar sobre la diferencia de flotabilidad de un buque en agua dulce y agua salada. Hay que aclarar que la flotabilidad de un buque depende de la densidad del líquido en el que navega. Su efecto en la flotabilidad se basa en que cuando un buque navega en agua salada, su flotabilidad es mayor porque el agua salada es más densa. Esto significa que el buque desplaza más peso en agua salada con el mismo volumen sumergido en comparación con el agua dulce. Como resultado, un buque puede flotar más alto en agua salada que en agua dulce. Esto tiene implicaciones importantes para la navegación. Por ejemplo, un buque diseñado para operar en agua dulce puede calar más en agua salada, lo que podría afectar claramente su estabilidad y su maniobrabilidad. Además, esto es crucial para la planificación de puertos y canales donde hay un control o se debe considerar la salinidad del agua. Todo esto quiere decir que la diferencia en la densidad entre el agua dulce y el agua salada afecta directamente la flotabilidad de los buques, permitiendo que floten más alto en ambientes salinos. Buenas tardes, capitán. Mi nombre es Cristian Velázquez, cadete de tercer año. Yo le voy a hablar sobre el impacto del cambio de carga en la flotabilidad y estabilidad de un buque. La flotabilidad es la propiedad que tienen todos los buques para mantener a flote y que sumergido hasta la línea máxima de carga quede volumen suficiente fuera del agua para que pueda navegar con mal tiempo en previsión de aumento de peso por embarque de agua. La flotabilidad de un cuerpo está determinada por el valor de las diferentes fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el sentido de las mismas, empuje y desplazamiento en el caso de un buque. La estabilidad está determinada por la fuerza de flotabilidad que proporcionan las partes sumergidas de un buque, junto con el peso combinado de su casco, equipo, combustible, provisiones y carga. Para que haya flotabilidad y se mantenga el equilibrio de un buque, debe cumplir con lo siguiente. 1. Que la fuerza de empuje sea igual al desplazamiento. 2. Que la fuerza de empuje y desplazamiento estén en la misma vertical, pero de sentido contrario. 3. Que el peso del cuerpo sea igual al peso del volumen del líquido desalojado por el mismo. La parte del volumen del cuerpo flotante que queda sobre la superficie del líquido se llama reserva de flotabilidad. En un buque, esta reserva de flotabilidad es la parte que no está sumergida o la obra muerta de la estancia. Buenas, mi nombre es Eduardo Fuentes, cadete de cuarto año de Ingeniería Marítima, y les vengo a contar la importancia del principio de Arquímedes en la ingeniería naval. Como escucharon anteriormente, el principio de Arquímedes es fundamental en la ingeniería naval, ya que este establece que un objeto sumergido bajo un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Esto es crucial para diseñar y construir tanto barcos como submarinos. En la práctica, este principio permite a los ingenieros navales en este caso, calcular la flotabilidad de un barco, asegurando que pueda mantenerse a flote y que su estabilidad sea óptima. También es esencial para determinar el calado de la misma, la parte del barco que está sumergida bajo el agua. Esto lo cual afecta directamente a la capacidad de carga y la seguridad del buque. Sin este principio sería imposible diseñar barcos que puedan transportar carga de manera segura y eficiente. Gracias a Arquímedes, los ingenieros pueden garantizar que los barcos sean estables, seguros y eficientes para su operación. Muy buenas tardes, soy el cadete de tercer año Colmenares Joan. En esta ocasión le explicaré por qué flota un buque a través de este ejemplo. Un buque flota por tres principales razones: su diseño, la densidad y el principio de Arquímedes. En esta ocasión tenemos dos recipientes, la cual tienen este diseño, la cual contiene estanqueidad. Su estanqueidad es a través de aire. El aire es mucho menos denso, por eso ella flota. Pero ¿qué pasa si agregamos un igual y quitamos su estanqueidad a través del agua? El agua, siendo igual de densa, al agregarla por completo, ella automáticamente se hundirá. Aquí pueden ver el claro ejemplo: está una hundida y la otra queda flotando.
Esto es por el principio de Arquímedes.